Bueno chicos, ahora vamos con el capítulo de oncología. Aquí es muy importante que nosotros reconozcamos y si no nos acordamos, que repasemos también lo que es el ciclo biológico, ¿bien? El ciclo celular. La oncología, o lo que es el cáncer, la carcinogénesis, surge a partir de una serie de alteraciones somáticas en el ADN que van a culminar en lo que es la proliferación celular irrestricta. ¿Qué significa esto? Que la célula normal, que cuando cumple su ciclo es inducida a la apoptosis y muere, en el caso de la oncogénesis, en el caso del cáncer, no lo realiza. Por lo tanto, es una célula que todo el tiempo está en una reproducción permanente y por lo tanto genera las grandes masas tumorales. Muchas de las alteraciones mencionadas van a comprender cambios secuenciales reales en el ADN. Por eso cuando la célula se copia mal, se copia defectuosa. Los cánceres se caracterizan por el crecimiento celular no regulado, lo que decíamos recién, por evitar la muerte celular, por la invasión de tejidos y por las metástasis. Muy importante que nosotros sepamos estas 4 características porque son las que después me van a determinar cuando una patología es neoplásica o con posibilidades de realizar neoplasia. Nosotros en cáncer vamos a distinguir las neoplasias en benignas y malignas. Hablamos de una neoplasia benigna cuando crece en forma no regulada, pero sin invadir tejidos, o sea, todos los carcinomas in situ. Mientras que una neoplasia maligna es cuando ya invadió el tejido, cuando ya invadió lo que son las mucosas en las que asientan. Por otro lado, ustedes recuerden que en embriología nosotros teníamos 3 hojitas germinales, bien, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Estas a su vez daban distintos tejidos, los cuales a su vez, según el tipo de tumor que tengamos y la hoja y el tejido del que deriven, será el nombre. Por ejemplo, si es un tumor derivado de un tejido mesenquimático, vamos a hablar de sarcoma. Si es de tejido hematopoyético, vamos a hablar de lo que son los linfomas, las leucemias. Si es de tejido epitelial, carcinoma. Y las discrasias son de las células plasmáticas, incluyendo lo que va a ser el mieloma múltiple. Esto muy importante que lo sepamos y es pregunta de examen. ¿Cuáles van a ser las características de las células tumorales malignas? Por un lado, la autosuficiencia en las señales de crecimiento, o sea, no necesita un factor iniciador, por así decirlo, sino que directamente la célula dice, quiero crecer y crece, chao, cortita. Insensibilidad de las señales inhibitorias del crecimiento, o sea, que cuando aparece alguna de las enzimas o de las proteínas y le dice, basta, no crezcas más, la célula que dice, no me importa, sigo creciendo. Evasión de la apoptosis, son células que no mueren, tienen un potencial de replicación ilimitado, se reproducen, se reproducen, se reproducen. Por eso es que los tumores malignos alcanzan gran tamaño y metástasis. Tienen angiogénesis, fundamental verificar esto, siempre que nosotros tengamos una masa tumoral, cuando hagamos alguna ecografía, tratemos de solicitar un Doppler o veamos si existe un flujo, si existen vasos, porque esto significa que cuando tenemos vasos ya es una característica de malignidad. Y como habíamos dicho anteriormente, la invasión tisular y la metástasis. ¿Por qué se van a desarrollar estos tumores malignos? Básicamente por la acumulación de las anomalías hísticas que se relacionan con cambios genéticos y epigenéticos. Y por otro lado, con las vías de crecimiento regulatorio, factores potenciales y los cambios de iniciación. Entonces, ahora bien, nosotros vamos a distinguir acá lo que son los factores de iniciación y también los factores promotores. Las influencias que causan que la célula iniciada y el microambiente avancen en el proceso carcinógeno y cambio de fenotipo se llaman promotores, mientras que las anomalías hísticas de los cambios genéticos y epigenéticos son los factores de iniciación. Vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, un paciente que fuma. Bien, ¿todos los pacientes que fuman tienen cáncer? No, solamente algunos. ¿Y quiénes son los que desarrollan cáncer? Los que tienen una predisposición genética. Bueno, los pacientes con esta predisposición genética, esta predisposición, esta alteración es el factor de iniciación, por así decirlo. Bien, mientras que el cigarrillo, el tabaquismo, es el factor promotor.
Un paciente con una base genética para cáncer de pulmón que no fumó nunca en su vida, es muy probable que no tenga cáncer. ¿Por qué? Porque le está faltando el factor promotor. Mientras un paciente que tiene ya el factor de iniciación, la genética para tener cáncer, y por otro lado fuma, o sea, a esta iniciación le agrega el factor promotor, es un paciente que va a desarrollar cáncer. ¿Vamos bien? Y ahora vamos con un concepto, la oncogénesis. Vamos a denominar oncogen a un gen que, como consecuencia de una alteración en su código o en su regulación, va a codificar una proteína capaz de desencadenar la transformación maligna en la célula portadora del mismo. ¿Qué sería esto? Es una célula que previamente fue sana y que por X motivo, ya sea por los factores de promoción, por ejemplo, por los factores promotores, sufre una alteración en su ADN, como habíamos dicho al principio cuando hablábamos de la carcinogénesis, da lugar a la creación de una proteína, y esta proteína es la que nos va a evadir la apoptosis, la que nos va a llevar a la formación de vasos, a la invasión de tejidos, ¿bien? Y esa proteína es la transformación maligna que va a ocurrir en la célula para que esta célula comience su replicación errónea, por así decirlo. Entonces, atendiendo a estas proteínas, a este oncogen, nosotros vamos a distinguir 4 genes, ¿bien? O 4 grupos. Uno de estos grupos es el control de la entrada en ciclo celular. Existe una proteína que está codificada por un oncogen que haría que la célula entre en un ciclo sin que nadie le hubiese dado la orden para ello. O sea, nadie le dijo comenzar a reproducirte, sino que la célula comienza sola con toda la fase del ciclo celular. Y una vez que origina, como se originan por mitosis, una célula madre da origen a 2 células hijas, estas 2 hijas vuelven a entrar y así tenemos el crecimiento indefinido. Otro de los grupos es el control de salida del ciclo celular, donde los genes normales, que codifican las moléculas encargadas de desmontar la maquinaria de división celular, ¿qué pasa? No funcionan bien. Tenemos que cuando la célula comienza a reproducirse, que se produce el intercambio, el crossing over entre los cromosomas y todo eso, entre las proteínas, nosotros tenemos que cuando salía algo mal, existía ese mecanismo de tijera que cortaba esa parte y unía y hacía toda la reparación. ¿Bien? Y si la célula estaba mala, directamente se la apartaba del ciclo y se producía la muerte celular, por así decirlo, o la apoptosis. Bueno, existe una proteína que inhibe esto. Por ejemplo, nosotros vamos a tener las proteínas que van a codificar estos factores supresores, como es el P53, la PRB. Bueno, existen proteínas que van a suprimir a estas proteínas P53. Por lo tanto, estos factores supresores, en sus formas patológicas, son incapaces de inducir la salida del ciclo celular, o sea, son incapaces de hacer que la célula detenga su reproducción. Por otro lado, tenemos el otro grupo, que es el control de la muerte celular programada o la apoptosis, donde la célula se niega a suicidarse, por así decirlo, se niega a ser descartada. Y finalmente el sistema de reparación de lesiones en el ADN, donde si se alteran los mecanismos de reparación, van a surgir alteraciones o mutaciones que va a estar dada en cualquiera de los 3 grupos anteriores, favoreciendo así lo que es la génesis tumoral. Y aquí vamos a otro concepto muy importante también, que es cuando nosotros aplicamos el tratamiento y vamos a hablar de terapias adyuvantes o neoadyuvantes. Nosotros hemos visto, y ustedes también han visto, que hay algunos pacientes que son tratados con quimioterapia y otros con radiología, bien con radioterapia, perdón, radiología no radioterapia. Bueno, esto va a depender también del tipo de cáncer que nosotros tengamos. Lo vamos a ver bien en cáncer de mama. Si el tratamiento sistémico se administra después de la cirugía, vamos a denominar este tratamiento como una terapia adyuvante. Y si el tratamiento sistémico se administra antes, se llama neoadyuvante. Por ejemplo, yo tengo una paciente con cáncer de mama, con un tumor muy grande, pero operable. Si este tumor tiene un tamaño que yo puedo extirparlo y continuar el tratamiento con radioterapia, la radioterapia, ese tratamiento sistémico, sería un tratamiento neoadyuvante. Mientras que
Si yo tengo un tumor muy grande y necesito aplicar quimioterapia para reducir el tamaño de ese tumor para después poder sacarlo, bueno, esa quimioterapia aplicada se denomina adyuvante. Y aquí vamos a distinguir 3 tipos, ¿bien? La quimioterapia neoadyuvante o de inducción, que es la que hablamos recién, que es la que se administra antes del tratamiento local, ya sea la cirugía o la radioterapia, suele ser quimioterapia, con el objetivo de disminuir el tamaño tumoral, eliminar las posibles micrometástasis y aumentar la supervivencia. Antes del tratamiento neoadyuvante. Mientras que si lo hacemos después de la cirugía o del tratamiento radical, estamos hablando de un tratamiento adyuvante, donde el objetivo principal es eliminar las micrometástasis subclínicas que nosotros no hayamos logrado sacar o que no hayamos encontrado y disminuir el índice de recidivas, aumentando así de esta forma también la supervivencia. Y finalmente tenemos el tratamiento paliativo, la quimioterapia paliativa, que vamos a utilizar cuando todos los tratamientos sistémicos y radicales como la cirugía, etcétera, ya no son posibles. Bien, entonces este tratamiento paliativo no tiene una finalidad curativa, sino el objetivo es paliar los síntomas, es controlar la enfermedad, disminuir los síntomas y aumentar siempre, recuerden ustedes, la calidad de vida. De nada nos sirve que el paciente viva 80 años y le duela todo, a que viva 5 años y viva bien. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la quimioterapia, que es la destrucción de las células rápidamente proliferativas mediante distintos mecanismos, actuando a nivel de distintos procesos metabólicos, debemos conocer nosotros dónde tiene mayor actividad, por así decirlo, esta célula oncogénica, para así nosotros saber a qué nivel actuar. Nosotros tenemos que aquí vemos el ciclo celular, ¿bien? Tenemos la fase G1, que es un periodo posmitótico, en el cual cada célula comienza su crecimiento. Aquí en el G1, la célula tiene la síntesis de ARN y las proteínas, y se encuentra en equilibrio con la fase de reposo, que es el G0. La célula G1, si recibe el estímulo, se va a reproducir bien, mientras que si no se recibe el estímulo para la iniciación de la reproducción, se mantiene en reposo, está en G0. Luego vamos a tener que la célula pasa a la fase S, donde se sintetiza el ADN. Luego tenemos la fase G2, donde la célula ya se está preparando para dividirse, y es el periodo premitótico. Continúa la síntesis de ARN y de proteínas. Y luego tenemos la fase M, que es donde se produce la mitosis. ¿Y aquí qué pasa? Se da la división celular, se producen las 2 células hijas y comienza el ciclo nuevamente con estas células hijas. G1, G0, S, G2. ¿Bien? Nosotros podemos tener alteraciones a cualquiera de estos niveles con los oncogenes. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a aplicar la quimioterapia, también la vamos a aplicar a cualquiera de estos niveles para tratar de detener el crecimiento tumoral. Por lo tanto, los fármacos quimioterápicos se pueden dividir según su actividad sobre la cinética celular. Hay unos fármacos que son no específicos del ciclo celular. Estos eliminan células que no están en división y son útiles en tumores con baja actividad proliferativa. Bien, por otro lado vamos a tener los que son específicos del ciclo celular y actúan en una fase determinada. Por ejemplo, si nosotros tenemos la célula en G0, en la fase G0, es muy difícil que yo pueda actuar ahí porque la célula está en reposo, es como que está blindada. No puedo actuar ni a nivel del ARN, ni del ADN, ni de las proteínas, ni nada, porque la célula está en reposo. Entonces en esta fase son bastante refractarios a la quimioterapia. Debemos probar con cirugía. Mientras que si tenemos la fase G1, uno de los quimioterápicos es la L-esparaginasa. En la fase S, los antimetabolitos, la hidroxiurea, la procarbacina. En la fase G2, la bleomicina y los alcaloides de la vinca. En la fase M, los alcaloides de la vinca. Bien, y vamos a tener un grupo que actúa sobre un mayor número de células, pero no específico de la fase, que son los alquilantes, la dacarbacina y el cisplatino. Por eso, cuando nosotros vemos a pacientes tratados con quimioterapia o vemos que, fulano empezó la quimioterapia, el paciente comienza a perder pelo, ¿bien? Porque a veces no son específicos de un grupo celular o de una fase, entonces atacan a todas las células que se encuentran en esa fase celular.